Blackwood House presenta. John, ¿Sabes qué trabajo no está en los reportes del futuro del trabajo? el trabajo de cuidado. Tienes total razón. Esto es una conversación que tuvimos en el grupo de la comunidad de Blackwood y hablábamos justamente sobre el futuro del trabajo y se tocaron diversos temas. Pero uno de los temas que se tocaron y que de hecho ya habíamos platicado un poco en otros episodios, pero quizá no tan contundente o no tan claros, es que, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Los reportes del futuro del trabajo y en específico el reporte del futuro del trabajo que hace el Foro Económico Mundial No es otra cosa más que una encuesta de percepciones. y eso hay que decirlo tal cual porque a veces nos dejamos llevar por este tipo de reportes y la influencia que tienen o este sesgo de autoridad que resaltan, pues nos hace creer o pensar que ahí están escritas todas las verdades sobre, en este caso, el futuro del trabajo. Sin embargo, hablando con las personas y en la comunidad que justo nos dedicamos a cuestionar, a sensibilizarnos, a ver otros horizontes, otras personas, etc., una de las cosas que salió es que todos los trabajos de cuidado, tanto remunerado como no remunerado, a menudo, si no es que por no decir siempre, Son invisibilizados en los reportes del futuro de trabajo debido a varios factores, pero creo que entre ellos es porque a las personas que les preguntan en esta encuesta cuál es su opinión sobre el futuro del trabajo y qué tipo de profesiones u oficios ven destacadas de aquí a cierto número de años hacia el futuro, pues como que todo el mundo piensa en estos trabajos como muy visibilizados, como son trabajos de oficina, trabajos administrativos, incluso trabajos de carpintería o este tipo de trabajos más manuales, por decirlo de alguna manera. Pero en todos esos trabajos, la mayoría de las veces no se menciona el trabajo de cuidado. Y la razón de que salía este tema del cuidado es porque, como ya sabemos, la curva demográfica está cambiando y cada vez vamos a ser las personas mayores, la mayoría. Y justo es una de las personas del grupo comentaba como que le causaba mucha preocupación pensar como este escenario del futuro donde la mayoría de personas vamos a envejecer y con esta idea de que muchas personas están decidiendo no tener hijos, por lo tanto van a envejecer, digamos, en solitario, por decirlo de alguna manera, visto desde el punto de vista tradicional que antes se entendía como, tienes hijos para que te acompañen o te cuiden. Y de repente eso se rompe, entonces, ¿quién nos va a cuidar? Y esas personas que nos cuiden, como ocurre con los trabajos de cuidado, a su vez tienen que descuidar a otras personas para cuidar a quien sí puede pagar ese tipo de servicios. Inclusive su propia vida. ¿Qué es lo que pasa hoy, por ejemplo, si tienes a alguien que te ayude a cuidar a tus hijos o una nani? Pues esa mujer seguramente tiene a sus propios hijos que no cuida por cuidar a los tuyos, ¿no? Y este tema de la precarización social. Pero más allá de eso, me parece un gran tema, un gran cuestionamiento, entender o cuestionarnos, porque hay ciertos trabajos que no contemplamos, que seguimos sin contemplar, que siguen invisibilizados y que además de esos trabajos dependen un montón de cosas. Porque los trabajos de cuidado, ya cuando uno empieza como a reflexionar a detalle, están en todas partes. No solamente cuidar es que estés con alguien porque está enfermo, sino es una economía que sostiene al mundo en muchos sentidos. El cuidado de las personas, pero también el cuidado del hogar o las tareas domésticas, el cuidado de las infancias. O sea, hay un montón de trabajos alrededor del cuidado y como muchos de estos a veces tristemente o desafortunadamente son informales, pues se cataloga como que está fuera del trabajo real, ¿no? el trabajo real lo pongo entre comillas, porque aquí entran evidentemente muchas variables como la dificultad de medirlo. Si es un trabajo informal que además no está siendo remunerado, pues evidentemente se invisibiliza más, pero además, paradójicamente, lo vamos a necesitar cada vez más. Está brutal porque hace 15 días
¿Y cómo vuela el tiempo, Fer? Hace 15 días estaba en Bogotá en un evento de la Cardio. La Cardio es un lugar que además trabaja como una fundación donde atienden temas de emergencia. Empezaron atendiendo temas para niños que tenían algún problema con su sistema cardíaco. Y dentro de un evento, porque tienen ellos un evento que hacen anualmente, saludos al equipo total que hace el proyecto, hicieron una reunión con algunos líderes que eran representantes de marcas, por un lado farmacéuticas, pero por el otro lado directores de otros hospitales y otros sistemas en el sector salud. Y había una frase, y no me quiero equivocar, estoy casi seguro que la dijo Álvaro Puerto, que dijo sobre este tema de trabajo: nos pagan por lo que hacemos, pero casi nadie tiene claro que nos pagan por lo que evitamos. Si lo piensas, mucho del tema del sector salud y mucho de lo que está pasándonos a nivel poblacional, que vamos derechitos en un buque que se va a incendiar en medio del mar, primero haciéndonos viejos masivamente y segundo con serios problemas de salud, incluidos los mentales. Todavía no hay un sector de la industria que esté dedicada al sector de la salud. Lo hemos platicado en este podcast. Todo el sector salud está dedicado al sector enfermedad. Todos están atendiendo a personas que ya están enfermas, que no tuvieron una cultura de prevención o que cayeron en un accidente, en un problema físico que los llevó a ese lugar. Pero el negocio como industria está mucho más grande en la prevención. Imagínate que tú y yo, que tenemos ahora tú 30 y tantos y yo 40 inicios, ¿no? Nos quedan 2 décadas para cuidar nuestro cuerpo, Fer. Si no prevenimos, vamos a tener una vejez bastante dura por todo lo que ha sucedido en términos físicos en el mundo, desde nuestra alimentación hasta todo lo que hacemos. Sin embargo, esa prevención que no está cuantificada, y hablando del futuro de trabajo, cuando tú haces un trabajo que evita un problema, nadie te está pagando por eso que estás evitando. No aparecen los reportes, no aparecen los reportes financieros siquiera. Mucho del trabajo, inclusive de innovación y diseño y creatividad, está parado en ese lugar. Les estamos evitando X problemas que nosotros sí logramos ver y resolverlos, pero no aparece en el KPI, por lo tanto, tu trabajo es inexistente. Pero más allá de eso, que sí es todo un tema que tiene mucho que ver con las empresas. Otra vez, ve cómo tenemos esta tendencia a irnos al trabajo e igual a empresas. Claro. Pero no, quiero regresarme un paso atrás porque para mí esto me parece muy importante. El trabajo de cuidado es incluso, por ejemplo, poniendo este escenario donde tú te vas a una oficina a trabajar, si hay una persona, sea tu esposa, tu madre, tu pareja, una amiga, tu roomie o quien sea, hay alguien que seguramente te preparó el desayuno para que tú te fueras a tu trabajo llenito, con los nutrientes necesarios para aguantar el día. O hay alguien que te puso un tupper para que tú te puedas comer algo entre tu jornada laboral. Ese es un trabajo de cuidado. Desde esas simples cosas que están en el backstage de cómo funciona el mundo. Y a mí esta idea de, tan solo por poner datos, y estos datos gracias a Carol que los compartió en la comunidad, en México hay más de 15 millones de adultos mayores y solo 841 geriatras certificados. Esto es más o menos un geriatra por 17,000 pacientes. No, está brutal. Entonces te das cuenta que no solo está el tema de los cuidados de manera informal, estos trabajos que te digo, alguien que te cuida, te prepara, te procura, etcétera, sino ya también en la parte profesional, y aquí lo enlazo con lo que hablabas de la industria de la salud o de la enfermedad, ya yéndonos a la profesionalización del cuidado, que en este caso es ser un médico especializado geriatra, también estamos mal. Ahora, imagínate si esto está a nivel profesional, ¿cómo está a nivel informal? O sea, ¿quiénes cuidan a los que cuidan? Es una pregunta que yo me hago. ¿Quiénes cuidan a las personas que cuidan a las otras personas? Porque al final cuidar a alguien es cansado y desgastante si lo haces por una línea de tiempo prolongada. A mí me ha tocado ver en mi familia inclusive a mis tías, mujeres todas, que tuvieron que cuidar
10 años de los últimos 10 años de su vida a sus esposos, porque sus esposos cayeron enfermos y ellas se dedicaron 10 años a cuidarlos consecutivamente sin parar, y ahora que los esposos ya murieron, ahora ellas son las que están enfermas por haber tenido estos periodos prolongados de cuidado. Y ahora, ¿quién las cuida a ellas? Claro. Ya no tienen quien las cuide. Entonces, esta idea de los cuidados me parece no solamente necesaria y también política, en el sentido de, por supuesto que estos señoros a los que les preguntan qué piensan sobre el futuro del trabajo, ni por acá les pasa a poner el trabajo de los cuidados, porque seguramente para ellos ya todo está dado por default, pero pues para la mayoría de las personas mortales, que somos el resto de personas, pues esto es un tema, y creo que no quería dejar de ponerlo en la mesa para comenzar a reflexionar. Y en primer lugar, para mí es concientizar que siempre hay alguien que hace un trabajo de cuidado. Entonces, que en nuestra vida, en nuestra cercanía, en nuestro círculo, comencemos no solo a concientizar y visibilizar, sino recompensar ese trabajo de cuidado, porque es igual de válido y valioso que lo que hace un profesionista, y que de hecho sostiene a ese profesionista también, ¿no? Entonces, creo que al final del día es concientizar, visibilizar, remunerar de la mejor forma posible, si es que tienes la oportunidad de tener a alguien que te asista en estos trabajos de cuidado, y a su vez reflexionar que cuando estas personas cuidan o te cuidan, seguramente descuidan a alguien más. En la edición 316 de Creative Talks Podcast, ¿por qué el trabajo de cuidado no está en los informes del futuro del trabajo? ¿Qué es el furoshiki? ¿Y cómo podría sustituir al packaging? Te lo contamos todo. Hemos llegado al inicio de una era de Smart Toys. Te platicamos por qué es importante la alianza de OpenAI y Mattel. Analizamos el reporte del futuro en gestión de la innovación 2025 de la compañía brasileña Inventa. Estamos viendo la serie Matabot en Apple TV Plus y nos tiene fascinados. Y para nuestros Patreon, analizamos qué es el Single Source of Truth y cómo se fusiona con el concepto de AI Concierge. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha estaba en Medellín y el equipo de Confama, al cual le mando un abrazo enorme, me regaló un par de cosas fascinantes. Pero, Fer, estaban envueltas en tela y venía con una tarjeta adentro de, una vez que la abrí, que mencionaba, y la tarjeta decía Furokishi. Una disculpa, John quiere referirse a la palabra furoshiki, pero su dislexia no lo deja hacerlo bien. Disculpe las molestias. Por su atención. Gracias. Furokishi es una técnica tradicional japonesa de envolver objetos, alimentos, ropa, botellas, regalos, usando tela. Y cuando encontré esta definición que yo desconocía, sí recuerdo, Fer, cuando veo los cómics o las series de animación donde tiene que ver la cultura japonesa, ves que envuelven que el queso, que el pan en un pedazo de tela. Eso es furokishi. De hecho, ahorita te estoy pasando, Fer, justamente la tela con la cual me envolvieron los regalos, y es bellísima. Primero, yo no la pienso tirar, es increíble, es un pedazo artístico. Y sin duda cuando me di cuenta, porque nadie me había jamás regalado algo en furokishi. El furokishi es esta práctica originaria de Japón en donde utilizan un cuadrado de tela para envolver y transportar y presentar objetos. Y me parece sensacional porque es una práctica, primero, ancestral, que podría sustituir al packaging de un solo uso, y eso me gusta. Y sin duda, Fer, esto me gusta porque estamos hablando de originalidad, de regresar al origen, y de repente te das cuenta que existen estas prácticas milenarias como el furokishi que simplemente decidimos hacerlo a un lado. Y hoy, en este exceso de packaging, en donde las marcas empaquetan sus productos, cosméticos, juguetes, y además hay temas de toxicidad en el medio ambiente, de repente entre nosotros, igual no a nivel tan industrial, podemos sustituir esta práctica de packaging donde de repente envolvemos en un papel de regalo que no se vuelve a usar, o en una caja de cartón que no se vuelve a usar. ¿Qué pareciera o qué buena idea sería que empezáramos a envolver en un pedazo de tela que además
ese pedazo de tela vas a poder reutilizar en otro momento, ya sea para transportar o envolver a su vez. El furokishi en verdad me encanta como un sustituto o una alternativa al packaging tradicional. Primero porque es reutilizable, sostenible, reduce residuos y además es bellísimo porque la tela que me dieron es un bordado de un artista a su vez. No es un bordado, es un impreso. Es un ¿no? impreso, tienes razón, es un impreso que está increíble a su vez y que yo lo estoy reutilizando en otra cosa. ¿Esto sabes a qué me recuerda? Navegando por TikTok me he encontrado con muchos videos sobre telas enceradas. Telas enceradas es justamente un pedazo de tela que, como su nombre lo dice, tiene cera, que permite que tú envuelvas los alimentos cuando los guardas, sobre todo en el refrigerador. Por ejemplo, en lugar de, no sé, imagínate que compras fresas, que son como una fruta bastante delicada. En lugar de dejarlas en el empaque en el que vienen o en la canacita en la que vienen o meterlas a un tupper, puedes guardarlas en estas telas enceradas en lugar de una bolsa de plástico. Y lo que tiene o lo que han reportado las personas que las usan es que guarda como sus características, o sea, no afecta el sabor, no afecta, y incluso hay quienes dicen que ralentizan el proceso de oxidación que tienen las frutas o cualquier tipo de alimento. Y de hecho se han puesto como un poco de moda, diría yo, o al menos a mí me han salido muy frecuentemente en TikTok o en otras redes sociales, estas telas enceradas para comida, donde justo son como un reemplazo para, las bolsas de plástico, o por ejemplo, cuando guardas tortillas o guardas la cebolla que ya abriste y no quieres que el refrigerador huela a cebolla, pues los guardas en estas telas enceradas. Y que además ahorita que hablabas del diseño, pues ya se empiezan a vender con diseños florales, diseños de ilustraciones que hacen diferentes personas, y que creo que al final del día esto es un poco, como ya lo hemos mencionado también en otros episodios, volver al origen, ¿no? Volver a las bases, donde yo tengo vagos recuerdos. Mi familia casi toda es de un pueblo en Veracruz y tengo vagos recuerdos donde yo veía objetos guardados, ni siquiera en refrigeradores, sino como en unas especies de hieleras envueltas en telas. Yo me acuerdo perfecto cuando íbamos a la playa y hacían literalmente un cerro de enchiladas, bueno, de tortillas para hacer enchiladas, y todo lo que nos llevábamos para como picnic playero estaba envuelto en telas. Las tortillas estaban envueltas en telas, el queso estaba envuelto en telas. La salsita estaba tapada en lugar de con una tapa del tope real, como con una liga y una tela. O sea, como tengo estos vagos recuerdos, como un poquito borrosos, pero todavía los tengo, donde todo lo que llevábamos estaba envuelto en telas. Entonces yo sí creo que quizás era una práctica que tuvimos y que fuimos por alguna razón perdiendo, y que ahora con este furoshiki, sí, pues podemos volver a traer. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Esto que están por escuchar es a José Luis Pinheiro en su podcast, El Consultorio, en el episodio 56, temporada 3, que lleva como título Revolucionamos la jornada laboral, en donde mencionan una idea que propuso Fernanda Rocha. Muchas gracias por llevarla a su podcast. Un abrazo a Pinheiro, Jaime Lastra, Adrián Ladrón de Guevara y su invitado Ramón Velázquez. ¿Cuál es la fórmula de la productividad? ¿En esa fórmula de la productividad está el tiempo? Sí, total. Es una variable que sí o sí tiene que estar. Es que, por supuesto, ponlo encima de la mesa porque creo que ese es el tema. Y acaba de dar la clave tiempo. Para mí. Ahí está, pusiste tiempo. Tiempo. Eso. No, productividad. El tiempo, como lo conocemos ahora, es... el tiempo siempre ha estado. Los griegos decían que el tiempo es la medida del cambio. ¿Sale? Ok, la medida del cambio. Pero el tiempo, desde el punto de vista de minutos, horas, lo inventaron de nuevo los ingleses en las fábricas para que el tren llegara. Entonces todos empezamos a sincronizar los relojes. Antes la gente amanecía y se acostaba en función del sol y de la luna. Fernanda Rocha, que te mando un abrazo, posteaste, dijiste, no recuerdo en qué episodio de su podcast, Hermoso. dejemos de medir
el tiempo en minutos, en horas, en días, en meses, en años, y midamos con latidos del corazón, con amaneceres, con primaveras, Con lunas. con fases lunares. Eso es humano. Esto no es humano. Esto es mecánico. Y es considerar al ser humano como una extensión de la máquina. Negocios regenerativos, liderazgo regenerativo, tiene que ver con la armonía del ser humano en la naturaleza. Por eso es cruel no poder estar en el nacimiento de tu hija o de tu hijo. 5 días. Porque es inhumano. Sí, es contra natura. Es contra natura. Entonces, desgraciadamente, hemos empezado a medir el tiempo de manera mecánica que nos ha deshumanizado y convertidos en máquinas. Y necesitamos hacer un statement de que somos seres vivos que buscamos la armonía con el resto de seres vivientes y no se diga con lo que más amamos, que son otros seres humanos. No, Me voy muy romántico. Sí, José, la verdad, porque las empresas necesitan producir. Y la armonía. Performance. Y necesitamos performance, los datos, el número. Y al final de cuentas, necesitamos la fórmula de la productividad. Porque creo que ese es otro tema que nos está pasando. Si nos vamos al extremo, pues lógicamente estamos confrontados en lugar de estar uniendo. No, yo no dije no producir, sino producir y hacer producir a las máquinas. Okay. Nunca dejes hacer a un ser humano el trabajo que puede hacer una máquina. ¿Cómo? Para integrar, ¿cómo? A un ritmo humano, a un ritmo consciente, a un ritmo encontrando los patrones de la naturaleza. ¿Para qué? ¿Qué significa estar vivo? Estar vivo, las plantas, los animales, los seres humanos, están vivos porque cambian, porque aprenden, porque crecen, porque trascienden. Si conviertes al ser humano en una simple máquina, lo vas a explotar, literalmente. ¿Te lo vas a comer? No metafóricamente. Lo vas a usar y lo vas a tronar. Entonces, si tú consideras que es ético hacer explotar a un ser humano, pues me salgo del podcast. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, en este podcast sí que hemos puesto foco en la industria de los juguetes, primero porque la amamos y segundo porque seguimos siendo niños, seguimos coleccionando muchas cosas y hemos estado totalmente centrados en los movimientos de Mattel. Le hemos prácticamente hablado de estos movimientos que han tenido y recientemente en los blind boxes como los Labubus. Y también dijimos que vendría un momento de Smart Toys con la intersección de la inteligencia artificial y los juguetes. Y Fer, ya llegó ese momento. Es como ver la película de inteligencia artificial. ¿Te acuerdas esta película dirigida por Steven Spielberg en 2001? En donde sacan un osito que se llama Teddy. ¿Te acuerdas de esta escena? Sí, por supuesto. His name is Teddy. Teddy, this is David. Hello, Teddy. Hello, David. David, Teddy is a super toy, and I know you'll take good care of each other. I am not a toy. Pues imagínate, Fer, que Teddy está ahora con potencial de vivir en esta línea del tiempo, porque OpenAI y Mattel anunciaron en junio de 2025, es decir, hace unos días, una alianza estratégica para crear juguetes y experiencias impulsadas por inteligencia artificial. Inteligencia artificial y niños, ¿qué podría salir mal? Es lo primero que pienso. Ahora, ya hemos visto y hablado sobre los diferentes movimientos que está haciendo OpenAI para meterse hasta la cocina. O sea,
Y cuando digo hasta la cocina, me refiero realmente. No dudo que al rato ya tengas tu licuadora Powered by OpenAI, ¿sabes? Pero eso sería otra conversación. Pero realmente lo que está haciendo OpenAI es tratar de meterse en todas las industrias posibles. Desde la parte gubernamental, que ya hablamos también de eso en otros episodios, hasta la parte de consumo masivo, como lo es ChatGPT y todas sus plataformas y derivados. Y ahora lo vemos con estos productos, lo cual tiene todo sentido porque recuerden que OpenAI está entrando a una era donde quiere crear no solo software, sino también hardware. Y lo está haciendo, o sea, si lo vemos desde el punto de vista estratégico, de una manera muy inteligente. Porque, a ver, eres una empresa de inteligencia artificial, no te vas a poner tú a inventar los juguetes y hacerlos. Más bien, lo que está bien que está haciendo, o está bien desde el punto de vista estratégico, es que se está aliando con quien ya es una mega marca a nivel mundial de juguetes, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista estratégico, insisto, me parece muy inteligente. Ahora, obviamente aquí tengo mi suspicacia y todas mis dudas porque yo no sé qué posibilidades, influencia pueda tener esto, sobre todo en los niños. Y ahora que estamos viendo los resultados o los primeros resultados que hablan sobre pues este desgaste cognitivo o esta, vamos a llamarla desgaste para no caer en juicios de valor si es para mal o para bien, pero sí un desgaste cognitivo que provoca la interacción constante con, en este caso, ChatGPT. Yo sé que obviamente no es que van a poner a ChatGPT ahora en un muñequito, pero yo no sé y tengo mis dudas de cómo eso va a afectar o influenciar la educación, el juego, la parte lúdica que tienen los niños al interactuar con juguetes. A mí se me vienen muchas ideas a la mente. Imagínate que ahorita tú ya estás en Mattel. Primero tendrías que entrenar a ese agente de IA con todo lo que involucra la personalidad y conocimiento que tiene X personaje. Y luego la pregunta ahora es, ¿cómo lo cargas a un juguete inanimado? Significa que ahora todos estos juguetes inanimados, y o sea, se me viene a la mente lo que antes los Furbies hacían. O sea, tú y yo coleccionamos Furbies y los tenemos aquí en casa. Y en verdad son los primeros robots juguete. Ahora, para tener una Barbie, Fer, tratando como de irnos a lo obvio de a dónde podría ser, tendrías que poner una Barbie robótica en donde la Barbie sea un mini robot / mini computadora cargada y entrenada con toda esa personalidad, con todo lo que una Barbie diría, para que ahora se lo pongas a un niño y pudiera interactuar con ella y tener una relación con ella dentro del personaje de Barbie. O sea, que nunca se rompiera dentro del límite de entrenamiento, tener estas fronteras muy claras de Barbie es Barbie y no puede ser una niña de 2 años o una mujer de 40, sino es Barbie. Y cada actualización, quizás si lanzan una Barbie escritora o una Barbie, ¿sabes?, tuviera una actualización de personalidad, entonces tú pudieras interactuar con ese pequeño juguete. Pero estás hablando de que la intersección IA, juguete, robótica va a tener que ser necesaria. De alguna manera, la industria de los juguetes ya ha estado ahí, ya ha creado robots, solo que ahora van a crear robots parlanchines. Por el otro lado, Fer, ¿te acuerdas cuando platicamos de este proyecto en España donde habían creado estos juguetes eran de madera? Y que lo que hicieron es que crearon un frame. Imagínate que tú pones un pequeño tablero y dependiendo de cómo acomodaba los juguetes de madera entre ellos, con la programación que tenían, podían recrear una nueva historia. Entonces imagínate que tú, al comprar Barbie y al comprarte un Ken y comprarte un otro personaje, el hecho de tener estos 3 elementos, al tener esta interacción entre ellos, pueda desatar nuevas historias. Es decir, cada vez que sumas un nuevo integrante en tu juguetería, en tu grupo de juguetes que compraste, pueda recrear N posibilidades de interacciones inclusive entre ellos para poder explorar otras historias y otras maneras de jugar. Ahora, el tema es cuánta relevancia en ese diseño de experiencia al humano le van a dar al niño. Es decir, ¿el juguete lo va a hacer todo o van a permitir que el niño pueda entrar, alterar, interactuar, jugar e inclusive mandar en esa relación con el juguete? A ver, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho tanto Mattel como OpenAI de manera oficial en sus comunicados, una de las cosas también que no estamos hablando de eso y que por eso lo quiero mencionar es que no solamente tienen esta idea de
potenciar la experiencia de juego a través de la inteligencia artificial, sino además también lo que quieren hacer es que Mattel use la inteligencia artificial en sus operaciones comerciales para mejorar el desarrollo de productos y la ideación creativa. A ver, esto me parece como muy interesante desde el punto de vista en donde no solamente para desarrollar productos finales que van directamente al consumidor, en este caso a los niños o a las personas que juegan, sino también al interior de Mattel. O sea, yo no sé qué desconozco, he estado en Mattel en algunos proyectos, pero no lo suficiente como para decir que conozco cuál es el proceso creativo de Mattel para generar nuevos juguetes. No tengo idea de cómo sea. Y lo que me hace pensar esta propuesta de que quieren potenciar la ideación creativa para mejorar la innovación y profundizar como en este desarrollo de nuevos proyectos o productos o juguetes, me hace pensar si la propia industria ya entró en un desgaste. Es decir, si el propio Mattel dice, ¿sabes qué? Ya neta, ya no se nos ocurre qué otros juguetes hacer y por eso también queremos usar inteligencia artificial como para ver otras nuevas formas o potenciar otros tipos de ideas con toda la información que tiene la inteligencia artificial. Es que a mí me parece natural, Fer. O sea, imagínate que venden 1 millón de nuevas Barbies con IA y ya están en el mercado. Cada Barbie es un punto de contacto para obtener datos de ese niño. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Por lo tanto, puedes medir su comportamiento, los niveles de interacción, las palabras, el cómo lo juega, con qué interacción de otros juguetes está. Si le ponen ojos a la Barbie, o sea, si Barbie tiene la capacidad de escuchar, ver, son puntos de contacto que al final los va a mandar a Mattel y que esos nuevos datos te van a hablar de muchas cosas. Comportamiento de humano, comportamiento de consumidor, nuevas formas de jugar el juguete, con qué otros elementos inclusive no Mattel está interactuando esa nueva Barbie. Y toda esa información al final termina en un tema de desarrollo y diseño de nuevos productos. Por eso veo que no solamente la incorporación con el juguete, sino también a nivel estratégico dentro de la compañía. Ahora, no han dicho exactamente, porque claro, en su comunicado de prensa todo es como muy... Y entonces, siguiendo con nuestra filosofía, pero yo traté de buscar como, díganme qué tipo de juguete va a ser, y lo único que dijeron fue, planeamos anunciar algo hacia finales de este año, o sea, 2025, que abarcará desde productos físicos hasta algunas experiencias. Eso es lo que dijo Silverman para Bloomberg, que fue donde como más información encontré, y obviamente eso no dice tanto, ¿no? Es como, ok, es muy vago, pero sí, quien lo dice es Josh Silverman, que es el director de franquicias de Mattel. Ajá. O sea, no te lo está diciendo el director de Mattel, sino de dónde vienen los juguetes y cómo franquician estos juguetes. Tú compras licencias para hacer esto. Sí, lo entiendo. Ahora, yo, por ejemplo, yo porque ya estoy entrando a esa era donde soy una señora que se va a enojar por esto, ¿no? Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa en esta interacción es la agenda que tiene OpenAI, ¿sabes? Eso es lo mío. Eso es lo que a mí me preocupa. No me preocupa que un juguete sea interactivo, no me preocupa que un niño juegue con un juguete interactivo que tenga esta retroalimentación, porque yo sé que los niños pueden jugar hasta con piedras y están en su mejor momento de imaginación en muchos sentidos y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es que, no sé, imagínate en esta idea que estás teniendo de la Barbie, imagínate, Barbie maestra o lo que sea, que de repente como que te empieza a dar mensajes de porque las niñas buenas, ¿no? O este tipo de cosas donde empiece a haber... ¿Qué le vamos a cargar ideológicamente a la Barbie? Eso a mí es lo que me preocupa. De ahí en fuera, o sea, qué fascinante. Sí. Lo veo desde un punto de vista donde yo también fui niña y en muchos sentidos lo sigo siendo y como, ay, qué emoción que puedas interactuar con un juguete, sobre todo siendo una niña que no tenía hermanos. Güey, me hubiera fascinado poder interactuar con mis juguetes y escuchar que me contestaran de vuelta hubiera sido una locura. Pero ahora que crezco y me doy cuenta que no todos tienen las mismas intenciones, pues claro. Eso es lo que me preocupa.
Ahora, perdona, nada más deja hacer una pregunta final. Yo lo que también me pregunto es, estamos pensando juguetes icónicos como Barbie, etcétera, pero por ejemplo, están otras marcas como Uno. Imagínate el juego de Uno. ¿Cómo sería una experiencia de jugar Uno con inteligencia artificial? Ese es un gran reto. O sea, los juegos de mesa adquirirían una evolución por la naturaleza del juego de mesa, que tiene muy claras las reglas, tiene muy claro el territorio. Y esto me lleva a esta pregunta, Fer. Los territorios narrativos. Exacto, eso. Deja, esa palabra no existe en el mundo de los juguetes. Estamos inventándola tú y yo en este momento al explorar las posibilidades. ¿Qué es un territorio narrativo? Imagínate que tienes una Barbie, efectivamente, pero tu hijo se compra un Chewbacca. ¿Van a dejar que Barbie y Chewbacca conversen? Ese es el primer territorio narrativo, decir. O no van a tocarse. O si tú estás jugando en la mesa con el Uno, ¿van a dejar que la Barbie intervenga en el Uno? O sea, que de alguna manera es que tú ya te imaginas todo un... Por supuesto, para eso nos pagan en Blackbot, para entender estos futuros de aplicación de los territorios. O sea, si yo al final del día estoy comprando un Mattel y Mattel tiene este territorio establecido de que Mattel se habla con Mattel, y si tú compras una Barbie, si bien está diseñado para el mundo Barbie, sí puede tener algunas intersecciones con el resto del ecosistema Mattel. Con Hot Wheels. Con Hot Wheels. O sea, lo que vemos en Toy Story, que es una mezcla de muchos juguetes icónicos mezclándose entre sí. Eso es un territorio narrativo, ¿sí me entiendes? Que se rompió. Sí. Con Polly Pocket, está Fisher Price. O ¿sabes qué? Yo me imagino, juguetes evolutivos. O sea, exacto. Así como ellos tienen sus categorías de que Fisher Price es hasta cierta edad y luego ya entra Barbie o Hot Wheels o Thomas and Friends o todos estos juguetes. O sea, que pudiera ir evolucionando el personaje al interactuar con otros, ¿no? Que al final del día lo que hicieron esta compañía española estableció un territorio narrativo y permitió que sus integrantes jugaran entre sí. Mattel tiene claro esto, o sea, es un mashup, porque al final del día tú como niño te vale madre si es Mattel o de otra compañía. Claro. Juegas con los juguetes en tu territorio narrativo personal. Entonces yo podría utilizar un Batman que se mezclaba con un mundo de Superman, pero luego mezclaba con una Barbie y un Ken que se moría. Y en mi historia, sí, porque Ken no sirve para nada, ¿no? Y en esa historia me encanta porque es el territorio narrativo del niño. Ellos van a imponer un territorio narrativo brandeado, es decir, le van a decir a este niño, no te permitas imaginar tanto hasta aquí. O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces van a volver aburridísimo que de repente la Barbie pues es que la Barbie no juega con este otro personaje, que además es territorio Mattel, o sea, es una marca Mattel. Pero ellos nunca pensaron en el diseño tener este mashup de territorios narrativos combinados. Wow, o sea, creo que hay muchas, o sea, en la buena noticia Fer se está abriendo una conversación donde nuevamente el diseño de producto, la innovación en producto está adquiriendo un nuevo territorio de exploración, que es esta mezcla con la IA, y evidentemente eso va a llevar a la mezcla con computadoras y mezcla con robótica, me queda claro. Pero por el otro lado, en lo narrativo, en lo intangible, esta nueva mezcla que es natural en un ser humano que está jugando con juguetes, ahora cómo ellos lo van a llevar con inteligencia artificial, a mí me parece un tema interesante. Es más, como caso de estudio, hasta desarrollar prototipos de cómo podría ser estos juguetes en un futuro cercano. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, estuve en Colombia por 10 días, una disculpa si la pasada edición de Creative Talks Podcast no ocurrió, fue básicamente por mi culpa porque yo nunca tuve agenda para poder grabar Creative Talks, perdónenme por eso, queridos podescuchas. Pero lo que estaba viviendo en ese momento y la razón por la cual no grabé podcast es porque estaba viviendo un reto muy grande, porque vi y me cayó o sea, como 15 años de práctica me cayeron de un solo golpe, que a pesar de todo lo que hemos empujado en cada quien en su lado y en los distintos lugares del planeta, toda la gente que está metida en diseño, creatividad, negocios, innovación y en otras disciplinas como CX, etcétera, tenemos totalmente desconectada la práctica del diseño, innovación, creatividad, futuros del mundo de los negocios. Y no es porque nosotros lo hayamos provocado, sino porque en la mesa del mundo de los negocios, y hablo desde el punto de vista de la junta de consejo o la junta directiva, no logran conectar el valor que se crea en la categoría de innovación, diseño, futuros, creatividad, etcétera, porque no ven el dato reflejado
en el retorno de inversión inmediata de la compañía. Y ahí estuve atorado. Lo que yo tuve es un par de sesiones en 2 ciudades. Una fue en Bogotá y la otra fue en Medellín. Y prácticamente estuve rodeado de financieros que además dieron su postura sobre lo que estaban ellos viendo del mundo de CX y la innovación. Y en varias ocasiones dijeron que el CX era más como chisme. Era como, ¿para qué enfocarse en algo que no regresa negocio a la compañía? Y es de, fuck, qué duro. Porque en el terreno de lo real, ciertamente tiene razón. Una compañía está diseñada para generar valor. Lo único que han convertido en valor es dinero. Todo lo demás lo desconocen. Este analfabetismo de qué significa valor, pues no lo hemos logrado cambiar. Y nosotros no hemos logrado explicarle a esa junta lo importante de lo que estamos haciendo. Entonces, Fer, me di cuenta que como América Latina, y además este fenómeno se repite también en Europa, es la misma conversación. Es decir, la gente financiera tiene el control de a dónde se le inyecta tiempo y dónde creen que es relevante, aunque no lo sea. Es decir, carecen de un sentimiento de innovación y todo el tema de centrado en el humano simplemente lo desconocen. Es más, les parece ridículo la filosofía de centrarse en el humano. Solamente se centrarían en el humano si genera dinero de vuelta. Esa es la postura de ellos. Y entonces me di cuenta, ya teniendo todos estos datos de la región, que había una región que no hemos volteado a ver por lo difícil que es tener acceso a ella. Y hablo de Brasil, Fer. Brasil, en términos de los países latinoamericanos, generalmente está en la posición 1 o 2 de los mercados más grandes en América Latina. El 1 o 2 está disputado generalmente con nuestro país, con México. El segundo sigue siendo Brasil, a veces el primero es Brasil, pero no tenemos nada de datos de Brasil, o sea, como para hacer un espejo de si ellos están viviendo lo mismo o no. Nosotros en Blackbot tenemos varios clientes de Brasil y compañías interesantes que están ahí, pero no nos dejan ver qué es lo que está pasando. Y entonces, Fer, encontré un reporte de una compañía que se llama Inventa. Y no es porque se inventen cosas a lo tonto, sino porque están, como la palabra, inventando, explorando. Y publicaron este reporte que se llama El futuro en la gestión de innovación 2025. Y encuentro 2 frames que puse y se los vamos a explicar dónde está la importancia, por qué estoy viendo como importante. Se los voy a explicar. Por un lado tenemos datos de 2023 y luego los datos de 2025. El título de la gráfica se llama Frecuencia de los desafíos 2023-2025 respondiente al tema de innovación. Y por ejemplo, en el 2023, como prioridad número 1 estaba la presión a corto plazo. También en la segunda posición estaba el tiempo, la tercera el presupuesto, la cuarta el compromiso y la quinta la aversión al riesgo. Esos eran los principales problemas. Pero en el 2025, en la número 1 sigue siendo la presión a corto plazo, o sea, no ha cambiado a la prioridad. Por lo tanto, si vas a innovar, si me vas a traer algo de diseño, algo que signifique explorar, por favor que obtenga rápido dinero de vuelta inmediato. Casi es como tienes un trimestre para que esto funcione. Por lo tanto, la presión a corto plazo sigue estando. La número 2 es el presupuesto. La número 3 es el tiempo. La 4, la aversión al riesgo. Y la quinta, el compromiso. Entonces te das cuenta que teniendo estos desafíos en la mesa de toma de dirección en todas las compañías, al menos ahora estamos viendo las brasileñas, pues te das cuenta que la innovación no está logrando nada respecto a cambiar culturalmente la aventura, la inversión o el riesgo por lo nuevo, porque básicamente todo lo están midiendo con un tema de dame resultados, te voy a dar presupuesto solo si me das resultados inmediatos en el tiempo muy rápido y además me da mucho miedo el hacerlo. Y no ha cambiado culturalmente. Es que yo creo que todo este fenómeno se sostiene en una cosa importante, que la innovación sigue siendo, por narrativa, por tradición, por lo que quieras, un área en la que, en primer lugar, ni siquiera se entiende qué es innovación. ¿Qué quiero decir? Que estas personas que dirigen y que quieren tener resultados inmediatos no se dan cuenta que hay diferentes tipos de innovación y que, por supuesto, desde la innovación incremental hasta la innovación radical, los resultados y la forma en la que vas a medir cada una de esos tipos de innovación no son los mismos.
pero entiendo que a ellos les vale si hay 10 tipos de innovación o una. Lo que quieren ver son resultados inmediatos. Yo creo que más bien lo que no hemos sabido hacer, los que estamos del otro lado, es decir, los que no estamos en el equipo financiero o comercial, sino los que estamos en el equipo de diseño, en los equipos de innovación, es que no hemos aprendido a hablar su lenguaje. Porque algo que he descubierto, sobre todo ahora que estamos por lanzar de nueva cuenta, hacer un relanzamiento de nuestro... Innovation Cards. De nuestro curso de creatividad que teníamos. Claro. De creatividad y de innovación. Es que una de las cosas que veo es que sí, desde siempre, desde su origen, de hecho en Blackbot, en el blog, tenemos diferentes marcos de innovación que algunos datan de los 60, o sea, son muy viejos, pero desde esos marcos ya había formas de medir la innovación. Lo que pasa es que más bien nos dejamos envolver por el sexiness de lo que podría representar la innovación, teniendo estos grandes ejemplos que son cliché, que si Apple, que si, no sé, Google, etcétera. Y nunca por esa rebombancia, o no sé cómo llamarla, o por ese empaquetado en el cual se metió a la innovación, dejamos de ver la parte dura, que sí existe. O sea, lo que quiero decir es que la parte cuantificable sí existe. El problema es que la mayoría de personas que se dedican, incluso estando dentro de la innovación, la desconocen. Y me voy a ir desde lo más básico, John, y enlazándolo a un próximo laboratorio que vamos a tener. Yo me doy cuenta desde las diferentes fases del proceso de innovación, pero desde el inicio, el determinar cuáles son las ideas de innovación que pueden ser más factibles, deseables y viables, que son los 3 niveles en los cuales se mide el potencial de una idea innovadora. Desde ahí, las personas, y lo digo trabajando desde dentro en la industria con equipos de diferentes marcas, la que tú quieras, el banco más moderno hasta empresas grandototototas, no tienen idea cómo priorizar o cuantificar en datos si una idea tiene un potencial o no de innovación. O sea, imagínate, si desde el inicio del proceso de innovación las personas que están a cargo de la innovación no son capaces de sostener una conversación numérica para adjudicarle un valor cuantificable a las ideas, pues cuanto menos los resultados que esas ideas van a tener. O sea, si desde el inicio no tienes ni idea de cómo cuantificarlo. Y eso yo me di cuenta desde muy joven en la práctica. O sea, la razón por la que yo siempre tuve un trabajo sin solicitarlo, y no lo digo desde el punto de vista de engreída ni nada, pero la razón por la que me pasó eso en mi carrera profesional antes de crear Blackbot es porque yo fui este híbrido en donde yo podía entender la innovación, podía entender el proceso, podía entender la parte creativa, pero podía defenderla con números. Y eso me hizo que a mí siempre me dieran presupuesto para lo que se me pegó la gana hacer, porque siempre tenía cómo defender en mis diferentes fases, desde el proceso de ideación hasta el proceso de retroalimentación, cómo medir y cuantificar. Eso es lo que hace falta, que las personas que están dentro de la industria de la innovación o dentro de la innovación sean capaces de desarrollar dashboards de desempeño, porque ese es el lenguaje que van a hablar quienes manejan el dinero en las compañías. Y eso es una de las cosas que de hecho, y dicho sea de paso y no lo planeaba, pero vamos a tener próximamente un laboratorio. Como ya sabrán, y si no lo habían escuchado, los laboratorios de Black School son pequeñas dosis de contenido para resolver una sola cosa. Y la sola cosa que vamos a resolver en nuestro próximo lab es justamente cómo evaluar cuantitativamente ideas de innovación. Porque si desde el origen no tienes idea, pues obviamente no vas a poder defender esto ante tu equipo financiero ni ante tu director o gerente o a quien tengas arriba, a quien tiene que aprobar. Y sí los entiendo. O sea, es que imagínate que tú estás con alguien y te diga, oye amigo, préstame 100,000 pesos. Y ya, ¿no? Pues obviamente si tú vas a prestar ese dinero, pues tú vas a decir, oye, muy bien, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿O en cuánto tiempo me lo vas a devolver?
cómo le vamos a hacer, etcétera, O es ¿no? beneficencia, ¿no? Ajá, no puedes solamente decir, sí, toma, ¿no? Entonces creo que es exactamente lo mismo. O sea, pónganse en el lugar de estas personas, que además es dinero que no es de ellos. O sea, si tú eres financiero, no es que sea tu cartera, es el dinero de la empresa a la cual también a ti te van a pedir resultados. Ese financiero, si no entrega resultado, lo corren. Exacto. Entonces, no logras Entonces no va a pasar. arriesgar el pellejo porque tú estás ahí muy innovador. Sí. Y se entiende. Entonces creo que más bien no es dejar de innovar, entiendo la presión que hay, sino buscar los mecanismos e insisto, cuantificar las acciones en datos que otras personas puedan entender. Y es que, Fer, a ver, una foto dura. La filosofía actual de todo lo que está pasando en innovación es centrado en el cliente. O centrado en el usuario, o como le quieras llamar. Centrado en el cliente, que al final significa centrado en el que paga, ¿no? Básicamente. Uh-huh. No están ni logrando entender eso. O sea, para ellos les da igual si está centrado en el cliente o centrado en el dinero. Si trae dinero es dinero y ya está bien. Me fui a una industria, también estando en Bogotá, que debería estar centrada en el humano desde su origen, que es la industria de la salud. Y entonces me topé con que sí, la conversación es centrada en el cliente, pero no puedes centrarte en el cliente si no te genera dinero. Déjame pongo un ejemplo. Está cabrón, ¿no? O sea, claro, porque si te centras en el cliente va a estar sano, y si está sano no va a generas pagar. dinero. Sí, lo entiendo. ¿Sí lo logras entender? Sí, por supuesto. Ok, en la Cardio, que es esta institución que fui, tienen un lugar que es como un jardín de niños para niños. De tal manera que es un área de juegos, es un área de lectura, es un jardín de niños. Entonces, imagínate que tú tienes un problema cardíaco y que te toca entrar al quirófano. Más allá de solo ponerte la batita en un hospital cualquiera y te llevan en tu camilla, antes de llevarlo al quirófano, lo llevan a este jardín de niños. En el jardín de niños, en lugar de tenerlo con la batita, le están explicando con juegos de qué se va a tratar este laboratorio con su cuerpo. O sea, la narrativa es totalmente distinta del niño, te vamos a operar, te vamos a sacar el corazón, ¿sabes? Sí, por supuesto. Le explican con juegos, lo empoderan, Fer. Hay inclusive niños que le ponen una capita de superhéroe, niñas que tienen una capita de superhéroe, y así las llevan al quirófano. Estos niños saben a lo que se van a enfrentar desde un punto de vista del no miedo, pero en la cadena. Imagínate quién diseñó ese proceso de experiencia a los niños. Dicen, oye, me está costando mucho tener un jardín de niños dentro del hospital, donde tengo además personas especializadas en niños. Sí, hay gastos. Hay un gasto. Me da igual, lo voy a operar y al final va a salir. ¿Sí lo entiendes? Sí. Entonces, lo que yo veo en ellos en la Cardio es una total congruencia, porque hay muchísimos casos, uno tras otro, de personas que han cambiado su perspectiva. De hecho, ¿sabes qué pasa con los niños? Que lloran cuando se ponen bien. Es decir, como saben que ya no van a visitar la Cardio, lloran. Porque ya no van a visitar el lugar que amaron estar. Diseñaron un personaje en la Cardio que se llama Willy. Willy es un osito que trae un corazoncito en su pechito. Lo abrazan. Se lo llevan al quirófano. Willy los cuida, Fer. Claro. Esas narrativas que de alguna manera te dejan entender que si bien en lo financiero tú estás gastando en un Willy, es más, el Willy lo venden en la tienda de abajo porque cada vez que compras un Willy, parte de ese dinero entra al hospital para hacer estas experiencias. Entonces, si lo ves desde el punto financiero, claramente el proyecto no tiene pies. Es como de no, el proyecto no jala. Pero en términos de la experiencia completa, si no existiera esa experiencia, el hospital no sería el tipo de hospital en la cual la gente percibe la relación. Sin embargo, en los financieros, si no está en el Excel, no existe. Y esa es la gran pelea. Y de hecho, el gran error de nosotros, hablo de todos los que nos dedicamos a creatividad, diseño, innovación, futuro, etcétera, es que no volteamos a ver al cliente. Y el cliente nos está diciendo claramente, y se los voy a dar por orden de ranking del 1 al 10, cuáles son las cosas que realmente le importan. Y hablo al cliente como compañía, a los dueños de las compañías. Tema número 1, eficiencia operacional. Lo primero que les duele es eficiencia operacional. 2, crecimiento. Que crecimiento está reflejado en dame más dinero, más dinero. ventas. 3, diversificación. Es como, sí, claro, sé innovador, hable lo que quieras, pero que genere dinero. Quiero diversificar. 4, el mix de todo lo anterior. 5, experiencia de usuario. Está en su prioridad. Sin embargo, solo lo ven como un apuntalador de las 5 anteriores. 6, estructura. 7, calidad.
octavo ESG, luego capacidad, luego expansión geográfica, luego cumplimiento y hasta el final, y solo hasta el final, experiencia de empleado. Cuando experiencia de empleado debería ser la número 1 para que tengas eficiencia operacional. Exacto. Para que exista todo lo demás, querido cabrón, tienes que hacer bien la experiencia del empleado. Y la tienes hasta el final, como ya hasta el final, después de que hice dinero, me expandí, tengo una estructura increíble, la calidad y capacidad, etcétera. Entonces me preocupo por el empleado. ¡Fuck! Y estos datos son de Brasil. Ahora, estos datos, cuando lo contrastamos con el resto de reportes de innovación que hay en el mundo, coincide. Es decir, Fer, tenemos un paciente ahorita en nuestra mesa de operaciones donde la prioridad del paciente es como quiero sanar, pero quiero seguir siendo un bebedor, comedor de carbohidratos. Cuando le dices, güey, es que eso te está matando, pues es que eso es lo que quiero. Así es como mido mi felicidad de la vida. Le está pasando a los directores. Me preocupa. Porque, Fer, sí se resuelve, claro que se resuelve, si la gente de innovación comienza a hablar el lenguaje de los negocios. Pero al hablar el lenguaje de los negocios, se va a perder la parte humana. Y me preocupa mucho que hoy yo mismo como profesional estoy preguntando o bajando los brazos diciendo, es que me rindo. No hay manera de hablarle a los dueños de las compañías, a las mesas de la toma de decisiones, desde el punto de vista del humano al cual se deben, y sí tienen que hablarse desde el punto de vista del billete al cual hoy piensan que se deben. Mira, yo no creo que todo esté perdido. O sea, yo creo que el hecho de que en sí mismo, por ejemplo, este reporte exista, ya es un avance. O sea, este tipo de reportes no existían, ni siquiera se medía. Entonces, a mí eso ya me da esperanza. Por otro lado, yo creo, como te insisto, que sí hay una forma, y es una forma que hablo desde la experiencia. Yo así hice todos los proyectos que yo quise hacer mientras estaba en la industria o en las empresas, digámoslo. Y yo tenía claro, o sea, yo como líder de ese equipo, yo tenía claro que quería un presupuesto para ofrecerle una mejor experiencia a las personas, pero yo sabía que si llegaba con ese discurso a la mesa de consejo o a las juntas que teníamos cada fin de mes, pues, güey, nadie me iba a pelar. Pero, ¿qué es lo que yo hacía? Llegaba con un plan cuantificable de, miren, esto va a pasar, esto vamos a invertir y vamos a justificar por qué estas ideas, cuáles pueden ser las repercusiones y qué pasa si todo sale mal. Cuando veían esa claridad, entonces a lo mejor si yo pedía, no sé, $1 millón, no me lo daban, pero me daban, no sé, 800,000. Y eso sí que lo usaba para mis intereses desde la parte de la innovación, para ofrecer una mejor experiencia, para resolver problemas que yo sabía de primera mano que los clientes enfrentaban, etc. Entonces creo que más bien es aprender esta palabra política del cabildeo, donde tú tienes que entender, creo que la parte más fuerte del trabajo de una persona que está en innovación no es innovar, sino justo intermediar. Y eso es algo que no hemos sabido desarrollar al 100% porque nadie te lo enseña. O sea, tú vas a cualquier curso, diplomado, maestría de innovación y no te enseñan a la gestión de la innovación. Te enseñan cómo innovar y te enseñan el proceso de innovación, que está muy bombita y muy padre, pero no te enseñan la parte de la gestión de la innovación, que creo que esa es toda una especialización que uno va obteniendo a fuerza de golpes del destino o de la vida, o porque ahora ya estamos haciendo más consciente que se necesita. Y que con el tiempo, y hablo décadas, desarrollas cultura. Y Fer, creo que hoy la piedra que hace falta en el modelo es justo eso, cultura. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y fíjate, John, como siempre hay una narrativa sin querer en este podcast. Ya hablamos de este tema de Mattel y OpenAI, hablamos del futuro del trabajo y de cómo hay ciertos trabajos que están invisibilizados, y ahorita acabamos de hablar de innovación, pues ahora quiero completar como este circuito o esta conversación sobre una noticia que pasó estas semanas también, donde Jimmy Fallon está apostando por hacer un reality show para la industria publicitaria. Y este show se llama On Brand. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que han hablado? Para mí es como una muestra clara
de varias cosas. Primero, a ver, entendamos que Jimmy Fallon, que es conocido por este programa que tiene de Late Night Show, pues ya es una celebridad, un ícono en una cultura, eso, de celebrities, de personas que entrevista y que la pasan bomba en su programa y todo. Y es para mí una marca. O sea, Jimmy Fallon ya no es una persona, es una marca que ha construido un cierto emporio a través de su programa y que ahora está haciendo exactamente lo que las empresas quieren hacer: diversificando, innovando, apostando por una nueva portafolio de productos o en este caso de programas o de show, y que justo está en esta línea de lo que hablábamos el otro día sobre nuevas narrativas y narrativas más refrescantes para la televisión. Lo que está haciendo o lo que propone en este show es un reality show donde van a participar marcas como todas las marcas que ustedes se imaginen, que son como marcotas, sobre todo estadounidenses grandes. Y lo que van a hacer, de lo que se va a tratar el programa, lo cual me parece una genialidad, es que estas marcas van a plantear como una especie de brief y van a decir, a ver, yo necesito una campaña, un tal, que hable sobre esta cosa. Y va a haber personas, o no sé si agencias, pero bueno, sí personas, que van a decir, yo lo puedo resolver de la mejor manera, y van a crear estas campañas en este reality show. Primero, me parece una genialidad, porque sabemos que la industria publicitaria, por más que se le quiera poner de, no, es que la industria publicitaria es un maldito show. Y está bien. Está bien. Y si es un show, pues hagamos un show de este show. O sea, lo cual es como, muy bien, Jimmy Fallon. Por fin alguien pone en su lugar a la publicidad. O sea, la publicidad no va a cambiar el mundo, no está hecho para eso. Igual te da 2 minutos de, ay, qué bonito, pero no está para más. Pero sí es un show. Entonces, entendiendo que es un show, pues hay que darle esa espectacularidad que requiere. Y lo otro, me parece una genialidad porque creo que todos estamos como muy ávidos de ver, y sabes que a mí me da esperanza de que así como existe este show, pronto existe un show de innovación. O sea, me encantaría ver un show de esta naturaleza donde haya un reto de innovación real. Ya te dije que grabemos todo lo que sucede dentro de Blackbot y lo empaquetemos. y haya estos retos, y entonces haya empresas, personas, organizaciones, quien sea, que trate de resolverlo. O sea, para mí eso le daría un despunte a la industria, hasta incluso solo por ego de decir, no, yo lo resolvería mejor, haría que esto tuviera un nuevo nivel, y quizás con esto también haría que las empresas vean la importancia, porque es que podríamos hacer tesis completas de la importancia de la innovación o la importancia de cualquier tema, pero no es hasta que alguien lo ve en televisión sentado en la sala de su casa y dice, güey, claro, por eso es importante. Porque como aparato de propagación de ideas, la televisión o cualquier pantalla sigue siendo la forma más asequible que tiene la gente de entender las cosas. Entonces, por eso se me hace una genialidad. No es porque a mí me guste Jimmy Fallon, ni mucho menos, pero lo que sí me gustó es que contrató a Bosma St. John, que si ustedes no la conocen, por favor, se están perdiendo de una mujer que además de ser espectacularmente diosa, o sea, es que de verdad estoy impactada. Además de físicamente serlo, intelectualmente lo es, porque ella ha sido una destacada ejecutiva para PepsiCo, para Uber, para Apple, para Netflix. Y entonces Jimmy Fallon dijo, claro, me contrató a esta mujer que es la súper estratega detrás de un montón de marcas, y hacemos este programa, este reality show, que yo la neta me muero por ver. Me llama un morbo así total, lo quiero ver ahora mismo. Fer, la noticia me cae increíble porque es la primera vez que la veo. Hace 15 años emprendí una labor personal y de ahí nació todo un enojo en la industria que le llamé Fuck You Marketing. Después de eso, estuve platicando durante mucho tiempo con gente de Televisa y directivos de Televisa y les decía, ustedes son la agencia creativa más importante de este país y no se han dado cuenta. O sea, la agencia de publicidad más importante del país es la televisora. Y lo mismo me acuerdo que les dije a Condé Nast y a un par de grupos editoriales, incluido Grupo Medios en aquel entonces. Y lo que les decía es, ustedes ya tienen a la gente de contenido generando contenido.
ya tienen y conocen cómo funcionan los medios, son el medio. Todavía que tienen tiempo, ahora que tienen tiempo, y estaba hablando hace 15 años, compórtense como agencias. ¿Por qué tendría que ser una agencia que no conoce cómo funciona el medio, que les contrata el pago de medios a ustedes, cuando ustedes tienen todo ese aparato al interior? No me hicieron caso, Fer, y década y media después, Jimmy Fallon le sale la idea y es como, Jimmy Fallon, la vas a pegar. O sea, sí, por supuesto. En un momento donde, ojo, acaba de terminar Cannes. De hecho, ahí es donde, ya lo había avisado en mayo, pero en Cannes fue cuando les dijo, oigan, ¿se acuerdan de mi programa? Sí, ya casi va a estar. Go ahead. Y en Cannes, toda la gente que fue a Cannes se desencantó. Me encanta. Me encanta. Para mí me parece que Cannes, uno de los, desde hace una década, uno de los desiertos creativos más importantes del planeta, hablo desde el punto de vista publicitario, ya están dando pataletas de ahogado en algo que no aceptan, que ya perdieron y que necesitan evolucionar rápidamente y que muy pocos solo están haciendo. Y hay gente que sigue pensando, Fer, cosas arcaicas dentro de la publicidad y el marketing, y eso es lo que lo va a condicionar a su muerte, como se estaba pensando. Jimmy Fallon, pongan atención a todos los cadáveres que todavía están en esa industria, porque este es el tipo de ideas que llevan década y media de vejez, pero llegó el momento para entonces ver cómo si triunfan en un mundo donde necesitan ser todo menos una agencia que venda spots de publicidad. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Pero hay una serie que no esperábamos que fuera interesante para nosotros, pero ahora no tienes idea cómo la disfruto. No me gusta el nombre que le pusieron en español, Matabot. El título original es Murderbot. Está en Apple TV. Y Fer, es brutal. No quiero decirles mucho de qué se trata, pero imagínense un robot que trabaja como seguridad, o sea, un robo policía robot, ¿no? Un Robocop. Un Robocop. Sí, tal cual. En un mundo donde la humanidad pues ya vive en distintos planetas, ya es una humanidad que ya salió del estado en el cual estamos ahora en esta línea del tiempo. Pero este robot como que hackea, todavía no nos explican cómo es que hackeó sus mandatorias y nos considera a los humanos como unos imbéciles. Pero él sigue cumpliendo su labor de cuidarnos y de ser un Robocop y cuidar a unos humanos dentro de la serie. Pero en realidad él ya él tiene libre albedrío y podría asesinarlos a todos. Y ese choque de cómo un robot entiende a los humanos me hace reír. Es una serie tremendamente cómica, cósmica. Son dosis muy cortas, duran muy pocos minutos cada episodio y te queda este sabor de quiero más. Todavía no termina la serie, pero me ha encantado. Nunca había disfrutado tanto desde el punto de vista de la comicidad. Una serie de ciencia ficción. Este Murderbot, este Matabot, estoy alucinado con él. Me encanta. A ver, cabe mencionar que yo sí te dije desde el principio, la voy a ver porque la escribió una mujer. Porque esta historia está basada en los libros de Martha Wells. Y eso para mí ya era como voy a confiar porque las mujeres escritoras no me han decepcionado en los últimos años. Así que yo te dije, por eso vamos a verla. Y sí, no falló. De hecho, todas las narrativas que me han fascinado tienen que ver con puntos de vista femeninos de temas que ordinariamente ya habían sido tomados por masculinos. Y quiero leerles algo que dijo la propia Martha Wells en una entrevista que le hicieron, porque además este libro arrasó, ya había escrito otras cosas, pero como en los premios Nebula la premiaron, pues esto como que la despuntó, pero le hicieron una entrevista en el 2023 y esto fue lo que respondió. Mucha gente piensa que debo saber mucho sobre inteligencia artificial. No sé nada sobre la auténtica IA. Lo que sé es sobre la IA falsa que invento para mis libros. Pero la forma en que Matabot suele resolver problemas, responde preguntas y aclara misterios, suele ser mediante la manipulación de datos, que es una de las cosas que hice cuando trabajé para... Bueno, no quiero nombrar empresas. Cuando trabajé en tecnología, construí bases de datos y escribí programas en COBOL hace tanto tiempo. Lo cual me da mucho gusto esta respuesta, porque
hay muchas cosas que a mí me importan a la hora de escribir, que estoy haciendo mis pininos, y también consumir ciencia ficción. Y me gusta que, a pesar de que toca un tema que está ahorita en boga, que es esta parte robótica y de inteligencia artificial, y que podríamos decir, otra historia más de inteligencia artificial y un robot que puede pensar por sí mismo. Pero me gusta porque ella no se centra en eso. Al final del día, la historia no se trata de eso. Y la historia se trata de cómo cualquiera de nosotros podría ser Matabot. Sí. Cualquiera de nosotros ha pensado esas cosas que están diplomáticamente mal, ¿no? Está mal pensar el 90% de las cosas que piensa el Matabot la pienso yo. Entonces, y seguramente la piensas tú y un montón de personas. El tema es que estamos, asimismo, también programados para no quebrantar ciertas leyes o reglas que están socialmente aceptadas. Entonces, todos somos Matabot en cierto sentido. Y esta idea de que sea una construcción mitad robot, mitad humana, hace que en esa mitad humana nosotros nos sintamos identificados, y que esa mitad que lo hace robot no es otra cosa más que el corset al que todos estamos sujetos, que llamamos leyes, normas, reglas para una mejor convivencia, pero que en el fondo nos hacemos los mismos cuestionamientos de qué hago aquí, cuál es mi labor, cuál es mi deber, por qué estoy existiendo, por qué estoy conviviendo con estas personas, que es lo mismo que seguramente todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos pensado y cuestionado. Y eso es lo que me gusta, que usa de pretexto la despersonalización de decir, bueno, es un robot, se vale que haga eso, se vale que piense eso, pero que en el fondo también es un cuestionamiento interno de yo también tengo esos pensamientos, ¿no? Y hacia dónde, sobre todo en un contexto donde pareciera que cada vez estamos teniendo menos empatía, hacia dónde nos podría llevar esa falta de empatía, esa falta de compasión, esa falta de conciencia de la otredad. Y eso me parece muy, muy, muy sobresaliente, porque además de todo esto, que parece muy serio, lo hace a través del humor. Y es como ese humor que obviamente sí te da risa, pero que ya después, incluso después de haber visto cada episodio, como que te quedas pensando de... Es que Fer, ese sarcasmo que tiene, ese nihilismo que tiene, termina después de haberse burlado y haber hecho pedazos a la humanidad, ¿no? En su cabeza, termina siendo el más humano de todos los que están ahí. Y ese choque de tú, wow, me fascina, a mí me tiene totalmente enganchado. Y además, yo no sé tú, pero el papel del Matabot, o sea, no sé cómo se llama este actor, pero ha salido en Succession y en Big Little Lies, creo que se llama Skarsgård, si no me equivoco. Los papeles que ha desempeñado siempre nos ha dejado ver este lado oscuro, sí, es turbio. Alexander Skarsgård. Skarsgård, sí. Él es fascinante en este papel de Skarsgård. Sí terminas enganchándote por su personalidad, por la forma en cómo nos expone al Matabot, pero también por su belleza artificial. Es algo interesante ahí que me tiene totalmente enganchado con él. Y no sé a dónde vaya a llevar. O sea, estamos viendo la temporada 1 en un experimento en Apple TV Plus. Que el experimento salió tremendamente bien. Y creo que si continúa el desarrollo de personaje como lo han llevado acá, estamos en la antesala de uno de esos personajes de ciencia ficción que pueden ser memorables. No, es que además esto da para mucho porque, como dije, esto está basado en libros, no en un solo libro, sino en una saga que se llama The Murderbot Diaries. Entonces, imagínate. O sea, esto da para que hagan al menos 3-4 temporadas, si todo sale bien, porque ya sabemos que luego, si no apoyas los contenidos, se van y ya no los vuelves a ver. Así que, por favor, véanlo para que siga habiendo nuevas temporadas, porque yo me la estoy pasando bomba viendo Murderbot. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Si tú estás escuchando esta versión, te estás no enterando de lo que vamos a hablar del Single Source of Truth,
el SSOT, que solamente lo pueden escuchar las personas que están suscritas al Patreon, así que te estás perdiendo contenidos tremendamente interesantes. Pero si no y solo te quedas en esto, muchas gracias por llegar a este punto de Creative Talks. Como cada edición, siempre es un placer compartir estas ideas contigo. Fue un placer. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó